Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 199. Antiguo Testamento, libro Segunda de Crónicas, capítulo 5. El Arca del Pacto. Entonces, Salomón mandó que los ancianos de Israel y los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas se congregaran en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión a la ciudad de David. Así que durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca. Los sacerdotes y los levitas la trasladaron junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego, los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor en su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el arca delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera, y ahí han permanecido hasta hoy. En el arca solo estaban las dos tablas que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después que ellos salieron de Egipto. Los sacerdotes se retiraron del lugar santo. Todos los sacerdotes allí presentes, sin distinción de clase, se habían santificado. Todos los levitas, cantores, es decir, Asaf, Emán, Kedutún, sus hijos y sus parientes, estaban de pie en el lado este del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, arpas y liras. Junto a ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Capítulo 6. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarás en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba allí de pie y dijo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David, cuando le dijo: Desde el día en que saqué de la tierra de Egipto a mi pueblo, no elegí a ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ellas se me construyera un templo donde yo habitara, ni elegí a nadie para que gobernara a mi pueblo de Israel. Más bien, elegí a Jerusalén para habitar en ella, y a David para que gobernara mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: Me agrada
que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. Ahora el Señor ha cumplido su promesa, tal como lo prometió. He sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel. Allí he colocado el arca, en la cual está el pacto que el Señor hizo con los israelitas. Oración de Salomón. A continuación, Salomón se puso ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió la mano. Había mandado a construir y colocar en medio del atrio una plataforma de bronce cuadrada que medía 2 metros con 25 centímetros por lado y 1 metro con 35 centímetros de alto. Ahí sobre la plataforma se arrodilló y extendió las manos al cielo. Oró así: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. Y ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le dijiste a tu siervo mi padre David, cuando le dijiste: si tus hijos observan una buena conducta viviendo de acuerdo con mi ley, como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Señor Dios de Israel, confirma ahora esta promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero ¿será posible que tu Dios mío habites en la tierra con la humanidad, si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte? Mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye las súplicas de tu siervo y tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar delante de tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Si tu pueblo Israel es derrotado por el enemigo, por haber pecado contra ti, y luego se vuelve a ti para honrar tu nombre, y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que les diste a ellos, a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran y este lugar y honra tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos. De tu pueblo Israel guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin,
cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego en su dolor cada israelita, consciente de su culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo, tú desde el cielo donde habitas, y perdónalo, págale a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu gran fama y por tus despliegues de fuerza y poder, ha venido de lejanas tierras. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo, tú desde el cielo donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que este templo que he construido se invoca tu nombre. Cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora y a ti dirige la mirada hacia esta ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y súplica y defiende su causa. No hay ser humano que no peque si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país lejano o cercano. Y si en el desierto, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Y si en la tierra de sus captores se vuelven a ti de todo corazón y con todo el alma, y oran y dirigen la mirada hacia la tierra, y les diste a tus antepasados hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú sus oraciones y súplicas desde el cielo, donde habitas, y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Ahora, Dios mío, te ruego que tus ojos se mantengan abiertos y atentos, tus oídos y a las oraciones que se eleven en este lugar. Levántate, Señor, y Dios, ven a descansar, y tú y tu arca poderosa, Señor y Dios. Que tus sacerdotes se revistan de salvación, que tus fieles se regocijen en tu bondad, Señor y Dios. No le des la espalda a tu ungido. Recuerda tu fiel amor hacia David, tu siervo. Capítulo 7. Dedicación del templo. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo, que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. El rey Salomón ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor, y con los cuales cantaban, su gran amor perdurará para siempre.
Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas, y todo Israel permanecía de pie. Salomón también consagró la parte central del atrio, que está frente al templo del Señor, y allí presentó los holocaustos y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que en el altar de bronce que hizo Salomón no había espacio para los holocaustos, la grasa y las ofrendas de cereales. En aquella ocasión, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días. Era una inmensa asamblea que había acudido de todo lugar, desde Lebo Hamad hasta el río de Egipto. Al 8º día tuvieron una asamblea solemne porque había celebrado la consagración del altar durante 7 días y la fiesta durante 7 días más. El día 23 del 7º, Salomón envió al pueblo a sus casas y ellos regresaron contentos y llenos de alegría por el bien que el Señor había hecho en favor de David, de Salomón y de su pueblo Israel. Nuevo Testamento. Libro de Romanos, capítulo 4, verso 16. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosas será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara ante la promesa de Dios. No vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplirlo, lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Capítulo 5. Paz y alegría. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia endereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, a como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre,
con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 86. Instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón, para tener tu nombre. Señor, mi Dios, con todo el corazón te alabaré, y por siempre glorificaré tu nombre, porque grande es tu amor por mí. Me has librado de caer en el sepulcro. Gente altanera me ataca, oh Dios. Una banda de asesinos procura matarme. Son gente que no te toma en cuenta. Pero tú, Señor, eres mi Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y en verdad. Vuélvete hacia mí y tenme compasión y verdad. Vuélvete hacia mí y tenme compasión. Concédele tu fuerza a este siervo tuyo. Salva a tu hijo fiel. Dame una muestra de tu amor para que mis enemigos la vean y se avergüencen, porque tú, Señor, me has brindado ayuda y consuelo. Meditación del día de hoy. La mayoría de nosotros que somos seguidores de Cristo y nos acercamos, ¿verdad?, a ver todos sus temas y hablar de cerca de Dios para la salvación en función de la fe, ¿qué sucede? Creemos sus consejos y promesas específicas hasta que parecen irrealistas, improbables o hasta imposibles. Muchas veces, mi querido oyente, se nos olvida que la fe bíblica no se trata de confiar en Dios para lo esperado, normal y factible. De lo que trata la fe es de creer en lo que es invisible y por encima de nuestras capacidades mentales, de nuestras capacidades para poder lograrlo. Es por eso lo que puede parecer una contradicción a la promesa de Dios no quiere decir necesariamente que hemos malentendido la promesa. Es posible que, como vemos la historia de Abraham, tenemos que creer contra toda esperanza. Su testimonio, su vida, es algo que parecía imposible. Y es por eso que debes atesorar el libro de Romanos, capítulo 8, verso 18. La fe bíblica siempre tiene obstáculo. Es lo normal, pero tenemos que seguir creyendo lo que Dios ha dicho, tal como lo hizo con su hijo Abraham, lo hará igual como lo hará contigo. ¿Qué fue eso que te dijo? ¿Qué es eso que hoy tú puedes decir? Es casi imposible. Anaís, yo quiero que tú sepas algo y medites. Si lo hizo con Abraham, lo va a hacer contigo. ¿Tú lo crees? Porque si lo crees, di un fuerte amén donde estés, porque tienes que creerlo. La fe sin obra es muerta. Bendiciones.